Usamos una plataforma de perforación del fondo marino muy especial que no se había utilizado antes en la Antártida. Vimos inmediatamente más de 60 taxones diferentes de plantas. Similar a algo que encontrarías en una selva tropical. Se suponía que la Antártida estaba muerta, congelada y estable. Nada debería moverse bajo millas de hielo, nada debería seguir activo después de millones de años aislado del mundo. Pero los científicos perforaron de todos modos. Y lo que encontraron debajo de la plataforma de hielo de la Antártida no debería existir en absoluto. Basado en esa ubicación y el entorno que encontramos, creo que el continente antártico y los secretos que aún deben ser recuperados nos dirán mucho sobre el planeta. El taladro que nunca se suponía que llegara al agua. Cuando los investigadores planearon por primera vez su viaje al lago Enigma, creían que ya entendían lo que les esperaba. Esta parte de la Antártida tenía una reputación que no dejaba espacio para sorpresas. Era seco, amargamente frío y sin vida en la superficie. El suelo estaba atrapado en hielo y roca que no se había movido durante miles de años. El aire robaba la humedad de cualquier cosa expuesta a él. Apenas caía nieve y cuando lo hacía, desaparecía en el viento. Según todas las reglas conocidas, el agua líquida no podría sobrevivir aquí. Esa certeza dio forma a la misión. El equipo no estaba buscando agua, simplemente estaban estudiando el suelo congelado y el hielo antiguo. Desde el momento en que llegaron, el lugar se sintió hostil. El frío no solo era incómodo, era agresivo. Se colaba por guantes y botas y se asentaba en los huesos. El viento nunca se detuvo por completo, rasgaba el hielo como una cuchilla, despojando de calor y aliento. Incluso los investigadores experimentados se sentían incómodos al estar allí, rodeados de silencio y un blanco interminable. Nada debería moverse en un lugar como este. Nada debería fluir. Mientras cruzaban el hielo con sus instrumentos, los primeros signos de problemas aparecieron en las pantallas del radar. Los datos no coincidían con las expectativas. En lugar de mostrar hielo sólido extendiéndose profundamente bajo la superficie, la señal cambió. Se dobló y reflejó de una manera que sugería movimiento. Más inquietante, sugería movimiento líquido. El equipo revisó su equipo una y otra vez. Los instrumentos defectuosos eran la explicación más fácil, pero cada revisión resultó estar bien. La confusión se convirtió en inquietud. El agua líquida en este entorno debería ser imposible. El agua se congela sólidamente a temperaturas mucho más altas. No había luz solar para calentarla. No había presión lo suficientemente profunda para evitar que se congelara. No había ninguna fuente de calor conocida cerca de la superficie. Sin embargo, las lecturas no desaparecían. Después de horas de debate y creciente tensión, el equipo tomó una decisión que conllevaba un riesgo real. Perforarían. El taladro cortaba lentamente a través del hielo que no había sido perturbado en siglos. Cada metro hacia abajo añadía peso al silencio. Luego, a aproximadamente 40 pies por debajo de la superficie, el taladro de repente perdió resistencia. El sonido cambió. La tensión en la línea se alteró. La perforadora había caído en agua líquida. Por un momento nadie habló. Esto no era aguanieve. No era agua de deshielo filtrándose desde arriba, era agua clara, completamente líquida, sellada bajo hielo grueso. Nunca había visto la luz del sol, nunca había tocado el aire libre. El impacto fue físico. Algunos investigadores sintieron que se les encogía el estómago, otros miraban incrédulos, luchando por aceptar lo que veían. Este descubrimiento rompió las suposiciones que habían guiado la ciencia antártica durante décadas. El hielo de este grosor se suponía que mantenía todo en su lugar. Sin luz solar, la vida no debería existir. Sin deshielo o lluvia, el agua no debería estar presente en absoluto. Sin embargo, aquí estaba, tranquila y estable, oculta bajo una capa congelada. A medida que se tomaban muestras, surgió otro detalle inquietante. Este lago no era nuevo. Los signos químicos mostraban que el agua había estado allí durante mucho tiempo. No era un deshielo breve causado por un evento cálido raro. El lago tenía capas, estructura y un fondo asentado. Se comportaba como un sistema que había alcanzado el equilibrio hace mucho tiempo. Eso planteó una pregunta que nadie podía responder rápidamente. ¿De dónde venía el agua? No había aporte superficial. La tierra arriba destruía el agua líquida en lugar de alimentarla. Eso significaba que el lago tenía que ser abastecido desde abajo o desde lejos.
El agua tenía que estar moviéndose a través del hielo o la roca de maneras que los científicos no creían posibles aquí. La idea era profundamente inquietante. Durante mucho tiempo se había considerado a la Antártida como congelada e inmóvil, un lugar donde el cambio ocurría lentamente, si es que ocurría. Este lago sugería lo contrario, algo debajo del hielo estaba activo. El material se movía a través de largas distancias en la oscuridad, oculto del mundo de la superficie. A medida que el peso del descubrimiento se asentaba, la emoción se mezclaba con el miedo. De pie sobre esa agua silenciosa, los investigadores se dieron cuenta de que estaban observando un entorno completamente aislado del mundo que conocían. Había sobrevivido en aislamiento, protegido por el hielo, sin ser tocado por el clima o la luz. Luego vino el golpe final a su sentido de certeza. Cuando se analizaron las muestras de agua, aparecieron signos de vida. No eran rastros llevados por accidente, ni contaminación de la superficie. Esta vida pertenecía allí. Se había adaptado al frío, la oscuridad y la presión de maneras que nadie había predicho. El lago no estaba vacío, estaba vivo. La conmoción fue abrumadora. Si la vida podía existir aquí, sellada bajo el hielo en uno de los lugares más duros de la Tierra, entonces las reglas eran mucho menos firmes de lo que cualquiera creía. El continente helado no estaba muerto, estaba ocultando algo. Y el lago Enigma fue solo el comienzo. Un ecosistema viviente encerrado en total oscuridad. Cuando los científicos finalmente examinaron el agua del lago y el sedimento oscuro en el fondo, la verdad se reveló de inmediato. No hubo un desarrollo lento hacia el descubrimiento. No había lugar para la duda. La vida estaba presente desde las primeras muestras. No eran rastros débiles ni restos rotos traídos por casualidad. Eran organismos vivos que estaban creciendo, cambiando y moldeando activamente su entorno. El impacto recorrió rápidamente al equipo de investigación. Muchos de ellos se habían preparado para no encontrar nada en absoluto. Como mucho, esperaban ver bacterias simples flotando en el agua, apenas sobreviviendo. Lo que encontraron en su lugar fue mucho más organizado y mucho más inquietante. Encontraron una capa de bacterias llamada tapete microbiano, Russell, y también encontraron pequeñas esponjas en esta roca y estaban simplemente atónitos. El fondo del lago estaba cubierto de gruesas alfombras microbianas que se extendían por el sedimento como una piel viva. Estas esteras no eran planas ni aleatorias, formaban capas apiladas una sobre otra, con cada capa mostrando signos de crecimiento a lo largo del tiempo. Algunas de estas estructuras eran delgadas y bien definidas, elevándose directamente desde el lecho del lago. Otras eran densas, plegadas y pesadas, moldeadas por un crecimiento lento y constante. Algunas alcanzaban casi 15 pulgadas de altura. Mantenían su forma en lugar de colapsar. Eran estables, eran persistentes. Este tipo de estructura lleva tiempo en formarse. Requiere equilibrio. Requiere una fuente de energía confiable. Ese era el problema. Este nivel de organización no debería existir en total oscuridad. Casi todos los ecosistemas en la Tierra dependen de la luz solar. Las plantas usan la luz para crear energía. Los animales se alimentan de las plantas. Incluso los microbios diminutos a menudo dependen de los restos químicos de estos sistemas. Bajo 12 metros de hielo, la luz solar no llega al agua. No hay fotosíntesis. No hay cadena alimentaria normal. Según todas las reglas conocidas, este ecosistema debería haber fracasado hace mucho tiempo, pero no fracasó. Estaba prosperando. Un análisis más detallado reveló cómo sobrevivían estos organismos. En lugar de depender de la luz, utilizaban energía química. Minerales y compuestos fluían hacia el lago desde abajo. Los organismos se alimentaban de estos químicos y los usaban para crecer. Esto significaba que el lago no estaba sellado de la manera que los científicos creían antes. Estaba conectado a sistemas más profundos que se movían a través del hielo y posiblemente a través de la roca debajo de él. Esa realización trajo miedo junto con asombro. Estos organismos habían evolucionado en completa aislamiento. Nunca se habían mezclado con la vida de la superficie. Nunca habían encontrado niveles modernos de oxígeno. Nunca habían enfrentado competencia de microbios externos. Es probable que este ecosistema haya estado sellado durante decenas de miles de años. Algunas evidencias sugerían que podría ser mucho más antiguo que eso. Era un mundo cerrado con sus propias reglas, su propio equilibrio y su propia estabilidad frágil. Ese aislamiento lo hacía extremadamente vulnerable. Cualquier error podría destruirlo. Un solo contaminante del equipo de perforación podría propagarse a través del agua. Un soplo de aire de la superficie podría introducir microbios que no pertenecían allí. Una vez dañado, este ecosistema podría no recuperarse nunca.
No habría manera de reemplazarlo, ni manera de reconstruirlo. Perderlo significaría perder una visión rara y directa de cómo la vida sobrevive en condiciones que antes se consideraban imposibles. A medida que el peso de esa responsabilidad se asentaba, otra realización comenzaba a tomar forma. Este lago no era solo una maravilla aislada, era evidencia de algo mucho más grande. Si ecosistemas complejos podían existir bajo el hielo antártico, entonces el hielo no era una barrera sólida, era una cubierta. Debajo de él, la energía química fluía, el calor se movía, la presión estaba formando espacios ocultos donde la vida podía establecerse. Este descubrimiento se conectó con otras señales preocupantes que los científicos ya habían estado observando en toda la Antártida. El agua subglacial se movía bajo la capa de hielo. El calor ascendía desde lo profundo de la Tierra. En algunas regiones, el hielo mismo respondía a fuerzas que venían de abajo, en lugar de cambios en el clima arriba. La superficie congelada estaba ocultando actividad. El lago Enigma no era solo un misterio esperando ser estudiado. Era una advertencia de que la Antártida no era tan quieta ni tan muerta como parecía. Algo estaba sucediendo bajo el hielo, y la humanidad apenas comenzaba a notarlo. El sistema de tuberías oculto bajo el hielo. Para entender cómo el lago Enigma podía permanecer líquido en un lugar que destruye el agua al contacto, los investigadores recurrieron a la química, examinaron las sales y los materiales disueltos suspendidos en el agua del lago. Lo que encontraron descartó de inmediato una explicación simple. La firma química no coincidía con la nieve o el hielo de la superficie. No se parecía al agua de deshielo congelada atrapada por casualidad. En cambio, coincidía con agua que había viajado lenta y deliberadamente a través de roca y hielo profundo a lo largo de largas distancias. Esto significaba que el lago no estaba solo. El lago Enigma estaba siendo alimentado por un sistema subterráneo oculto que nadie había esperado encontrar aquí. El agua de los glaciares cercanos estaba siendo forzada hacia abajo por una presión inmensa y luego empujada lateralmente a través de grietas y canales debajo del hielo. Estos caminos transportaban minerales y calor junto con el agua. Con el tiempo, proporcionaron todo lo que el lago necesitaba para sobrevivir. Este descubrimiento sacudió al equipo de investigación. El hielo bajo tanta presión debería comportarse como una piedra sólida. El peso de la capa de hielo debería cerrar las grietas y bloquear todo en su lugar. Esa creencia había dado forma a décadas de ciencia antártica. Pero la evidencia mostró algo muy diferente. El hielo no se había sellado. Se había fracturado, se había mantenido abierto y se estaba moviendo. Eso significaba que la capa de hielo de la Antártida no era una masa congelada única, estaba activa, estaba inquieta. El agua subglacial fluía bajo vastas áreas del continente, conectando regiones separadas por cientos de millas en la superficie. Estos ríos ocultos se movían lenta pero constantemente. Llevaban calor que suavizaba el hielo desde abajo. Llevaban nutrientes que alimentaban ecosistemas aislados. Llevaban presión que remodelaba el suelo bajo el hielo. Las consecuencias de este movimiento eran alarmantes. Durante años, la pérdida de hielo en la Antártida se había atribuido principalmente al calentamiento del aire y al aumento de las temperaturas oceánicas. Esas fuerzas importan, pero el lago Enigma reveló otra amenaza que no se podía ver desde arriba. Aquí, el daño comenzó debajo del hielo. El agua redujo la fricción entre el hielo y la roca debajo de él. El hielo, que debería haber estado fijo, comenzó a deslizarse. Los glaciares se movieron más rápido sin previo aviso. Sus bases se adelgazaron mientras sus superficies parecían inalteradas. Esto hizo que el peligro fuera más difícil de detectar. Las plataformas de hielo podrían parecer estables hasta el momento en que fallaran. Las grietas podrían extenderse desde abajo. Secciones enteras de hielo podrían debilitarse sin señales visibles. Para cuando comenzó el colapso ya era demasiado tarde para detenerlo. El agua oculta había hecho su trabajo de manera silenciosa y paciente. De pie sobre el lago Enigma, los investigadores sintieron una creciente sensación de inquietud. El lago era la prueba de que este sistema subterráneo era real y poderoso. Explicaba por qué ciertas regiones de la Antártida estaban cambiando más rápido de lo que los modelos informáticos predecían. Explicaba cómo ecosistemas aislados podían sobrevivir en total oscuridad durante períodos de tiempo inimaginables. Pero también suscitó nuevos temores. Si el agua se movía tan libremente bajo el hielo, entonces la capa de hielo era mucho más vulnerable de lo que se creía anteriormente. El suelo bajo la Antártida no era solo un cimiento, era parte del sistema. Interactuaba con el hielo de maneras que los científicos apenas comenzaban a comprender. Sin embargo, el agua sola no podía resolver el rompecabezas final. El agua líquida no puede existir en este entorno sin una fuente constante de calor.
La presión ayuda, pero no es suficiente por sí sola. El lago necesitaba calor que no provenía del sol, el aire o el océano. Ese calor tenía que venir de debajo del hielo. Y eso llevó a la pregunta más inquietante de todas. Si el calor y el agua estaban surgiendo desde debajo del hielo, ¿qué exactamente estaba ocurriendo en lo profundo de la roca bajo la Antártida? ¿Y cuánto tiempo había estado sucediendo sin que nadie lo notara? El fuego bajo el hielo del que nadie quería hablar. A menudo se imagina la Antártida como una vasta capa de hielo descansando sobre un suelo frío y sin vida, pero esa imagen perfecta es incorrecta. Debajo de grandes partes del continente yace algo mucho más peligroso. Profundamente bajo el hielo, la Tierra está activa. Allí se almacena calor, allí se acumula presión, y en muchos lugares, la roca fundida está esperando. Los científicos han confirmado ahora que un gran sistema volcánico se encuentra bajo la capa de hielo de la Antártida Occidental. Docenas de volcanes han sido identificados. Algunos parecen tranquilos y dormidos. Otros muestran claros signos de liberación de calor y movimiento de gases. Todos ellos están enterrados bajo inmensas capas de hielo. En algunas áreas, ese hielo tiene millas de profundidad. Presiona como una tapa aplastante. Por ahora, esa presión impide que los volcanes entren en erupción. Pero ese equilibrio no es estable. El hielo no permanece en su lugar para siempre. Debajo de la superficie, el agua subglacial se mueve a través de grietas y canales. Transporta calor, derrite el hielo desde abajo. A medida que esto ocurre, el peso que presiona sobre la roca disminuye lentamente. Cuando la presión disminuye, el magma, en lo profundo del subsuelo, se expande. El magma expandido libera más calor. Ese calor extra derrite más hielo. El hielo se vuelve más delgado. La presión disminuye aún más. El proceso se alimenta a sí mismo. Los modelos informáticos muestran que una vez que este ciclo comienza, puede continuar por sí solo. No requiere que las temperaturas del aire aumenten para seguir adelante. No se detiene simplemente porque las condiciones de la superficie se estabilizan. El sistema se vuelve autosuficiente. El calor desde abajo sigue funcionando incluso si el mundo arriba se queda en silencio. Esa comprensión ha sacudido a los investigadores. El calor volcánico puede adelgazar el hielo desde abajo a una velocidad que el monitoreo de la superficie no puede detectar fácilmente. La parte superior del hielo puede parecer tranquila e inalterada. Los satélites pueden mostrar superficies blancas y lisas, pero debajo la base se está debilitando. Las plataformas de hielo pierden fuerza sin previo aviso. Las grietas se extienden silenciosamente. Luego, el colapso ocurre de repente. Cuando una plataforma de hielo colapsa, elimina una barrera que retiene los glaciares del interior. Esos glaciares luego avanzan hacia el océano. Se mueven más rápido que antes. Liberan volúmenes masivos de hielo en el mar. La magnitud del riesgo es difícil de exagerar. La Antártida contiene más del 70% del agua dulce del planeta. Está atrapada en hielo que ha permanecido estable durante miles de años. Incluso pequeños cambios en esa estabilidad pueden causar un aumento significativo del nivel del mar. Las ciudades costeras de todo el mundo dependen de que ese hielo permanezca donde está. Dependen de que las fuerzas bajo el continente permanezcan quietas. Lo que hace que esta situación sea aún más aterradora es el momento. Los sistemas volcánicos no siguen los horarios humanos, no dan advertencias claras que se ajusten a los ciclos electorales o a los periodos de financiación de investigaciones. Los cambios subterráneos pueden ocurrir lentamente y luego de repente. El calor puede aumentar, la presión puede cambiar, las vías de agua pueden redirigirse. Para cuando aparecen señales en la superficie, el daño puede ser ya irreversible. Los volcanes no actúan solos en este proceso. Su calor interactúa directamente con los sistemas de agua bajo el hielo. A medida que la roca se calienta, el flujo de agua cambia. Los canales se ensanchan en algunos lugares y se cierran en otros. La presión aumenta donde el agua queda atrapada. El hielo sobre esas zonas se debilita de manera desigual. El estrés se propaga en direcciones impredecibles. Esto hace que toda la capa de hielo sea inestable de maneras que son difíciles de modelar y más difíciles de controlar. Al dar un paso atrás, los científicos se ven obligados a abandonar una idea antigua. La Antártida no es un bloque congelado que responde lenta y simplemente a los cambios climáticos. Es un sistema vivo compuesto de hielo, agua, roca y calor. Todas estas partes están en movimiento, todas interactúan, y muchas de las fuerzas más poderosas están ocultas muy por debajo de la superficie. Burbujas de aire antiguas y una advertencia de casi extinción. Mientras perforaban profundamente en el hielo antártico para estudios estructurales, los científicos descubrieron algo mucho más inquietante de lo que esperaban. Enterradas dentro de los núcleos de hielo había diminutas burbujas de aire que habían estado selladas durante casi 1.200.000 años. Estas burbujas no fueron alteradas ni mezcladas con el tiempo. Quedaron atrapadas en el momento en que se formó el hielo. Cada una preservó una pequeña muestra de la antigua atmósfera de la Tierra exactamente como era.
Este descubrimiento lo cambió todo. Hasta entonces, los registros climáticos solo llegaban hasta cierto punto en el pasado. Estos núcleos de hielo empujaron ese límite hacia atrás por cientos de miles de años. Por primera vez, los científicos pudieron examinar con precisión capítulos olvidados del clima de la Tierra. El hielo había actuado como una bóveda, había almacenado la historia del planeta capa por capa, sin ser alterado por la erosión, el fuego o la actividad humana. Dentro del aire atrapado, los investigadores midieron los niveles de dióxido de carbono, oxígeno y metano. Estos gases contaron una historia detallada, revelaron oscilaciones de temperatura que duraron decenas de miles de años. Mostraron el ascenso y la caída de las eras de hielo. Capturaron cambios repentinos donde el clima cambió mucho más rápido de lo esperado. Surgieron patrones que mostraban a la Tierra moviéndose entre la estabilidad y el caos una y otra vez. A medida que los datos se aclaraban, un periodo destacaba con una claridad inquietante. Hace aproximadamente 900.000 años, algo salió muy mal. La evidencia genética recopilada de los humanos modernos sugiere que durante este tiempo, la población humana global se redujo a alrededor de 1.300 individuos. Esto no fue un declive lento, fue un colapso. La humanidad estuvo peligrosamente cerca de desaparecer por completo. La inestabilidad climática se considera ahora una de las causas más fuertes detrás de este evento de casi extinción. Los núcleos de hielo capturaron este momento con un detalle escalofriante. Mostraron largos periodos de frío extremo que habrían aplastado los ecosistemas. Mostraron transiciones climáticas abruptas que habrían destruido las estaciones predecibles. Las fuentes de alimento habrían fallado, la tierra habitable se habría reducido, las rutas de migración se habrían cerrado. La supervivencia habría dependido de la suerte, la adaptabilidad y la resistencia bajo una presión implacable. Para los científicos que estudiaban estas capas, la experiencia fue profundamente inquietante. No solo estaban leyendo números en una pantalla, estaban observando las condiciones que casi borraron la historia humana antes de que realmente comenzara. Cada burbuja llevaba evidencia de estrés que la vida apenas sobrevivió. La Antártida hace esto posible porque preserva registros mejor que en cualquier otro lugar de la Tierra. El hielo aquí se mueve lentamente, protege lo que contiene. A diferencia de los bosques, océanos o suelos, no recicla constantemente su contenido. Una vez que algo queda sellado en el hielo antártico, puede permanecer allí durante más de 1 millón de años. Esto significa que la Antártida no es solo agua congelada, es un sistema de almacenamiento de la memoria planetaria, contiene pruebas de lo frágil que puede ser el equilibrio de la Tierra, muestra cuán rápidamente las condiciones pueden volverse hostiles, registra momentos en que la vida prosperó y momentos en que casi desapareció. Estos registros son más claros y completos que cualquier cosa encontrada en otro lugar, pero acceder a esta memoria no está exento de peligro. Perforar el hielo no es un acto pasivo. Perturba capas que han permanecido intactas durante siglos. El proceso de perforación introduce calor en un entorno que depende del frío para su estabilidad. Abre caminos que fueron sellados por la presión y el tiempo. Incluso las operaciones cuidadosas conllevan riesgos. Los científicos son muy conscientes de esta contradicción. Para entender los sistemas bajo el hielo, deben interferir con ellos. Cada núcleo extraído cambia ligeramente la estructura a su alrededor. Cada agujero perforado se convierte en una posible debilidad. A medida que se recopilan más datos, ha surgido un patrón preocupante. Cuanto más aprendemos de la Antártida, más vemos lo cerca que ha estado la Tierra de colapsar en el pasado. Estos no fueron accidentes raros, fueron resultados naturales de sistemas llevados más allá de sus límites, pequeños cambios acumulados hasta que el margen para la supervivencia desapareció. La humanidad sobrevivió esos momentos por casualidad y resiliencia, pero no hay garantía de que esa suerte se mantenga nuevamente. Por eso el pasado preservado en el hielo antártico importa tanto. No es una historia lejana, es un registro de umbrales. Muestra lo que sucede cuando el equilibrio se rompe. Muestra cuán estrecha puede ser la línea entre la supervivencia y la extinción. Y lo que más temen los científicos ahora no es solo lo que ya han descubierto, sino lo que permanece oculto bajo el hielo. Fuerzas que han moldeado la Tierra antes, fuerzas que casi acabaron con la humanidad una vez.